Hace mucho, hace años, que sabemos que el sistema de pensiones es insostenible y sabemos que va a ser cada vez más insostenible. Eso ya lo sabemos todos. Pero ¿cuál es el tema, uno de los problemas del tema de las pensiones? Que yo digo que se parece más a un glaciar más que a un alud. Como tú sabes, el alud viene, cae por la montaña y arrasa con todo. En cambio, el glaciar, si has tenido oportunidad de ver el glaciar Perito Moreno, por ejemplo, o cualquier otro glaciar, va es imperceptible el movimiento, pero es inexorable, va avanzando, muy lentamente. Bueno, lo de las pensiones es como un glaciar, es una masa enorme que viene bajando por la montaña a la que es imposible oponerse, aunque su movimiento haya que mirarlo con lupa para detectarlo. Bien. Y como es así de lento el movimiento de los glaciares y de las cuestiones que tienen que ver con las pensiones, los políticos siempre van pateando el tema y solo toman las mínimas medidas posibles cuando ya no tienen más remedio. ¿El problema de esto cuál es? Que el problema de fondo nunca se soluciona, sino que simplemente se posterga, y que esas medidas que hay que ir tomando recurrentemente son siempre más costosas, más dolorosas para la sociedad de lo que hubiera sido de haberse actuado a su debido tiempo. Yo me acuerdo ya en la facultad hice un trabajo que yo me quedé maravillado porque en Noruega tienen un grupo que analiza el futuro de las pensiones y van tomando medidas a 25 años vistas. O sea, los tipos tienen pensado cómo va a estar el sistema en 25 años y ya hoy van tomando las medidas, por lo tanto, imagínate, en un periodo de 25 años todo se puede hacer de manera gradual, escalonada, tranquilo, y por lo tanto la gente lo asume sin problemas. Aquí no. Aquí se llenan la boca hablando del Pacto de Toledo y al final el Pacto de Toledo es una comisión donde se ponen de acuerdo los demagogos en cómo seguir haciendo demagogia. Porque la realidad de que el sistema está quebrado y que no sirve más, no te la dicen nunca. ¿Qué significa que el sistema sea insostenible? Significa que hay un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos. Hay un déficit permanente. Ya en 2011, hace 10 años, cuando las papas quemaban, Zapatero no tuvo más alternativa que hacer una reforma que consistió en subir la edad de jubilación, la edad teórica de jubilación de los 65 a 67 años y al mismo tiempo alargar el periodo de cómputo, digamos los años que se tienen en cuenta para calcular tu pensión, desde 15 a 25 años. Ambas cosas se hicieron de manera gradual, ¿sí? Bien. Además, no te olvides que pese a cómo se llenan la boca los socialistas, Zapatero es el único que hasta ahora ha congelado las pensiones, ¿eh? Todos sabíamos que eran medidas insuficientes, era lo mínimo como para que la Unión Europea no interviniera España. Ok. Como eran insuficientes, la crisis siguió y 2 años después Rajoy tuvo que tomar más medidas. Y las medidas de Rajoy fueron básicamente 2. Sobre la base de todo lo que había de esa reforma de Zapatero que se mantenía intacta, Rajoy añadió 2 cosas. Uno, que el IPC, que las pensiones ya no se iban a calcular, a actualizar anualmente con el IPC, sino con un índice de una nueva fórmula de revalorización, y además creó lo que se llamó el factor de sostenibilidad. La fórmula de actualización de las pensiones que puso en marcha Rajoy, para mí estaba muy bien, porque por un lado garantizaba un incremento mínimo de 0,25 que permitió revalorizar las pensiones aún en años de deflación. Hubo años que caían los precios y que con el ajuste por IPC las pensiones tendrían que haber descendido. La fórmula de Rajoy evitó eso porque, como digo, garantizaba un incremento mínimo del 0,25%. Esta fórmula tenía en cuenta la situación del sistema, es decir, la evolución de los ingresos y de los gastos, o sea, del déficit, etc. Por lo tanto, si el sistema en determinado momento fuese bien, permitía
un incremento de las pensiones que podía ser de la inflación más el 0,5%. Es decir, era una fórmula que permitía que las pensiones se revalorizaran incluso en periodos de caída de precios y que además, si el sistema iba bien, podían actualizarse las pensiones por encima de la inflación. Por otro lado, el factor de sostenibilidad era una manera de tener en cuenta el impacto de la mayor esperanza de vida. Porque la idea es la siguiente. Dice, imagínate que una generación, porque esto no se calcula para cada individuo en particular, sino son tablas actuariales, se toma el promedio, una generación tiene a los 65 años una esperanza de vida de, digamos, 15 años. Y viene otra generación que cuando se jubila, a los 67, quise decir, a los 67 años tiene una esperanza de vida de 20 años, es decir, vive 5 años más. La idea era, si esas dos generaciones aportaron lo mismo, deberían cobrar lo mismo. Pero resulta que una de esas generaciones iba a vivir 5 años más. Entonces, ¿cómo hacemos para que la generación que viva 5 años más cobre lo mismo que la que iba a vivir 15 años después de la jubilación? Entonces se creó el factor de sostenibilidad que básicamente recortaba la pensión inicial. Digamos, le decían, su jubilación, de acuerdo a los últimos 25 años que usted aportó, es de tanto. Pero como usted va a vivir tanto tiempo más, según las tablas actuariales, la esperanza de vida, su jubilación va a ser, un 15% menos. Y a partir de ahí arrancabas, cada año te la actualizaban. Eso se iba a aplicar recién a partir del 2019, pero luego se postergó y al final nunca se aplicó. En ese punto llega Pedro Sánchez y su ministro Escrivá. ¿Y qué hicieron? Como si ellos gobernaran en Suiza en lugar de en España, derogaron el factor de sostenibilidad cuando la deuda pública ya era de más del 100% del Producto Interior Bruto y además decidieron que las pensiones se vuelvan a actualizar por el IPC, cosa que se paga con más deuda pública. Y ahora se hacen los nuevos, se hacen como que ellos no hubieran podido prever las consecuencias de esas decisiones temerarias. Y entonces buscan la manera de reequilibrar el sistema. Claro, eso ya de por sí es indignante porque, como digo, había un problema gordo y ellos lo agravaron con sus decisiones demagógicas. Y sobre ese problema agravado no tienen mejor idea que proponer que aumente los impuestos, que es lo que hace este gobierno con cualquier tipo de problema. Quieren subir las cotizaciones un 0,6%, aunque España tiene de las cotizaciones más altas de la Unión Europea. Quieren seguir subiendo la cuota de los autónomos, quieren subir la base de cotización máxima, es lo que le llaman el destope, y además estirar el periodo de cálculo a 35 años y crear un nuevo factor de sostenibilidad, que es algo ridículo porque ya había uno, pero ahora quieren crear otro. Vaya a saber en qué están pensando, todavía no lo han presentado. Y otra cosa, que es una forma de hacerse con los recursos de la gente sin llamarle impuesto. Quieren crear un fondo de pensiones del Estado. Entonces, lo que Sánchez y Escrivá no te dejan ahorrar en un plan de pensiones privado, porque cada vez puedes desgravar menos, quieren que lo pongas en un plan de pensiones público. Es decir, que el gobierno siga acaparando más recursos. Todas estas medidas que te digo, estos incrementos de cotizaciones, de cuota de autónomos, estirar el periodo de cálculo a 35 años, sirven exclusivamente para arreglar lo que ellos mismos habían desarreglado. Pero seguimos teniendo el problema gordo que no se arreglaba ni con las medidas de Rajoy y de Zapatero. El punto que tú tienes que saber, que es la clave, es la siguiente. Por las razones demográficas que ya conocemos todos del envejecimiento de la población y porque tenemos una legislación laboral de raíz socialista que impide llegar al pleno empleo, cuando te digo que es de raíz socialista no digo que la haya hecho solamente el Partido Socialista, porque de hecho está vigente la legislación laboral con la reforma de Rajoy. Lo que te quiero decir es que la raíz, la concepción de la legislación laboral es socialista, es decir, una legislación que cree que el empresario es un explotador al que hay que controlarlo
y hay que darle mucho poder a los sindicatos y con comités de empresas enormes, etc. Bien. Esa legislación laboral, en la práctica, prohíbe que España llegue al pleno empleo. Por eso siempre tenemos las tasas de paro más altas de Europa. Si no es la primera, la segunda, la tercera. Siempre estamos en el podio. Bien. Pero aún en esta situación, Alemania, Holanda, Polonia están en pleno empleo. Una tasa de paro de alrededor del 3%. ¿Tú te imaginas eso? En España es inimaginable. Pero no es que no podamos. No podemos porque la legislación laboral es muy mala. Si algún día derogamos el Estatuto de los Trabajadores y simplemente copiamos, no hace falta ni siquiera inventar nada, copiamos la legislación laboral de Dinamarca o la de Suecia o la de Finlandia, la que más te guste, España empieza a generar empleo y puede tener perfectamente una tasa de paro del 3, 4, 5%. Pero hay que cambiar la concepción. En vez de tener una legislación socialista, hay que tener una legislación que apueste y aliente por la creación de riqueza. La magnitud del agujero del sistema de pensiones es tan grande que no hay forma de taparla con aumento de impuestos. Yo sé que los socialistas de todos los partidos dicen que sí que se puede porque en España se pagan menos impuestos que en la Unión Europea, por lo tanto, si subimos la presión tributaria al mismo nivel que la Unión Europea, no hay problema, se podría pagar. Bueno, ese cálculo te puede dar bien en tu planilla Excel. Ahora, en la realidad, si lo intentas hacer, puedes dislocar por completo la economía. Por eso, dentro de este sistema, la única posibilidad que hay es seguir reduciendo progresivamente el valor medio de las pensiones, que es lo que han intentado hacer todas las reformas, aunque obviamente no te lo dicen. Pero esa es la realidad. Ir ajustando gradualmente, que valga cada vez menos para poder pagarla. Bien. Ahora tú me preguntarás, ¿y qué otra solución hay? Bueno, la otra solución, que ya está en práctica en Suecia y en Italia, es que la Seguridad Social siga cobrando las cotizaciones sociales, pero que apunte tus aportaciones a tu nombre. Es decir, esto lo aportó Pedro, esto lo aportó Diego, esto lo aportó María, Carmen, etc. Ahí se va formando una hucha individual a la que se añaden los intereses y luego, cuando ese fondo llega al nivel que te permita comprar una renta vitalicia es tú le das el dinero a una compañía de seguros o al gobierno y el gobierno, según tu esperanza de vida, te paga un salario de por vida, por eso se llama renta vitalicia. Entonces, si cada uno tuviera su propia hucha, cada uno se podría jubilar cuando quisiera. Tú a los 55 años ahorraste lo suficiente para tener una renta vitalicia que te permite vivir razonablemente y te jubilas. No hay ningún político que te diga, no, usted trabaja hasta los 65, 70, 67. No, lo decides tú. Si quieres seguir trabajando, sigues trabajando. No estás obligado a jubilarte nunca. Tú te jubilas cuando quieres. El sistema dejaría de ser de reparto. El sistema de reparto significa que una generación vive del trabajo de la otra. Entonces, eso dejaría de ser así y cada uno cobraría de su propio ahorro, lo que es moralmente muy superior y además da un incentivo a ahorrar mucho más poderoso que esa cosa etérea de trabajar para otra generación. Y lo más importante para mí es que se le quitaría el poder a los políticos, porque como te digo, no tendrían el poder de decir cuándo te jubilas, no tendrían el poder de decir cómo se actualizan las pensiones, no tendrían nada de eso. Tú simplemente ahorrarías y te jubilarías cuando tengas ganas. A medida, con ese dinero ahorrado, obviamente, mientras tanto se seguirían pagando las pensiones de los actuales pensionistas. Pero ¿qué pasaría? Gradualmente el número de pensionistas del sistema viejo, es decir, del sistema de reparto, iría reduciéndose. Cuando el Estado ya no tenga que pagar un montón de pensiones como ahora, que paga más de 10.000 millones de euros por mes, a medida que eso se vaya reduciendo, gradualmente también la gente va a poder ir abriendo su cuenta individual. En lugar de hacerlo obligatoriamente en la Seguridad Social, podría tener la posibilidad de hacerlo también en una compañía privada. Entonces, ¿tú quieres ahorrar en la Seguridad Social? Ningún problema. ¿Tú quieres ahorrar en una compañía privada? También lo podrías hacer.
obviamente también, obviamente no, hay gente que lo que estoy diciendo a lo mejor le suena chino, pero digamos, este ahorro individual se puede cobrar, hacer compatible con una prestación igual para todos o con determinados requisitos, por ejemplo, para el que haya ahorrado al menos 20 años o lo que sea, para todos los pensionistas. Es decir, que el gobierno le pague, por ejemplo, 300 euros a todos los pensionistas por igual. Entonces, uno tendría una base de 300 euros más 300 euros mensuales, más el ahorro que haya acumulado en esa cuenta, más los ahorros que tenga de por sí, de manera privada. Lo que te digo es que toda solución que no se base en un ahorro real es dejar las pensiones dependientes de variables que nosotros no podemos controlar como individuos, es decir, del empleo, es decir, tu pensión en el futuro puede depender del empleo, de los salarios, de la inflación, de cómo está la economía, de la demografía, y eso genera mucha incertidumbre. Entonces, si la pensión de cada uno se basa en el ahorro de uno, más una pequeña prestación privada, estaríamos todos mucho más tranquilos, habría mucho más ahorro en la economía, cosa que es muy positiva, y sobre todo quitaríamos las sucias manos de los políticos de nuestras pensiones.